Hemos pasado un tiempo de alabanza increíble. Ha llegado el momento de disponer nuestro corazón y nuestros oídos para escuchar lo que Dios tiene hoy para nuestras vidas. Ponte cómodo, prepara tu Biblia, toma nota y comparte con tus amigos el mensaje de hoy. Gracias, Señor, y gracias, mi Señor Jesús. Con todo tu corazón dile gracias. Y gracias, Señor, gracias, mi Señor. Vamos, levanta tu voz y dile gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Amado Dios, te damos tantas gracias porque has sido bueno para con nosotros hasta el día de hoy. Porque no te has olvidado de nosotros, Señor. Porque en tu misericordia has tenido misericordia de nosotros. Porque en tu amor te has acordado día con día de nosotros. Y hasta el día de hoy hemos visto tu mano, tu poder, tu favor para con nosotros.
Te damos gracias, Jesús. Di conmigo, Señor Jesús, que mi corazón esté receptivo a tu palabra, que mis oídos estén atentos a lo que hoy tú me hables y mi mente lista para poner en práctica lo que tú tienes para mí el día de hoy. En el nombre de Jesús podemos darle un aplauso fuerte, fuerte, fuerte a nuestro Dios. ¿Cuántos están contentos en esta tarde? Yo creo que Dios ha sido muy, muy, muy bueno con nosotros. Durante este mes y algunos días vamos a estar viendo una serie. ¿Recuerdan cuál era el nombre de la serie? ¿Qué hacer ante esta nueva forma de vivir? Digan conmigo, ¿qué hacer ante esta nueva forma de vivir? La semana pasada estuvimos viendo un poquito sobre tres cosas, que nosotros teníamos que empezar a hacer. Yo quiero que levante la mano quien de ustedes practicó por lo menos una de esas cosas durante el transcurso de esta semana. Nada más yo, eso, miren qué bonitos. Y en ocasiones no recibimos la respuesta esperada. Diga conmigo, pero estoy haciendo mi parte. No me tengo que desanimar. Vimos que teníamos que restaurar la casa en 4 áreas: espiritual, personal, familiar y social. Vimos que teníamos que ser útiles. ¿Recuerdan esto? Y también vimos, a ver quién se acuerda de la tercera cosa. Tampoco ya se les olvidó tan rápido, no me hagan eso. Saber levantarnos y despertarnos. ¿Sí se acuerdan? Vimos que teníamos que restaurar la casa en el área espiritual, en el área personal, en el área familiar y en el área social. También vimos que teníamos que levantarnos y despertarnos, porque el levantarnos es una señal de que no nos vamos a quedar en el mismo lugar en donde estamos, no nos vamos a quedar en la misma situación y vamos a avanzar. Y por último vimos que teníamos que aprender a ser útiles en las manos de Dios. Digan conmigo, ser útiles. ¿Por qué ser útiles? Porque en ocasiones intentamos ser útiles en otra cosa para la cual no fuimos creados y no nos funciona. ¿Recuerdan lo que estuvimos viendo? Entonces yo quiero este día hablarte un poquito sobre qué hacer, la segunda parte de qué tenemos que hacer ante esta nueva manera de vivir. Abran su Biblia conmigo, por favor, en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 1. Cuando ya estén ahí, díganme amén, porque ya saben que mi Biblia busca solita. Hebreos, capítulo 12, versículo 1. Digan conmigo, ¿qué hacer ante esta nueva manera de vivir? Cesarito, qué gusto verte. Hebreos capítulo 12, versículo 1. ¿Sale? Si no saben dónde está entre Génesis y Apocalipsis. Casi al final de la Biblia está Hebreos. ¿Ya están ahí? Ok. Hebreos capítulo 12, versículo 1. ¿Listos? ¿Ya están ahí todos? Vamos a leerlo juntos, por favor. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por
delante. Lo podemos leer una vez más, pero léalo conmigo bien fuerte. No le hace que traigamos esto. Si podemos hablar, hay que leerlo fuerte. ¿Listos? Dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Si puedes leerla fuerte en tu versión. Me gusta esa versión. Me encanta esa versión. Este versículo nos enseña uno de los principales enemigos del cristiano, y no solo del cristiano, sino de la mayoría de las personas. Y muchas de las veces pudiéramos pensar que es el pecado. Diga conmigo, no. El enemigo más grande que podemos tener en una vida cristiana es el peso. Diga conmigo, el peso. ¿Qué es el peso? Todas aquellas cosas que nos tienen cargados sin que necesariamente sean pecado. ¿Ok? ¿Entendimos esto? Todas aquellas cosas que nos tienen cargados sin que, y no tiene que ver con el pecado. La Biblia habla del peso como algo de suma importancia. Nos enseña diciendo: despójate de todo. De todo. Y cuando dice todo, es todo. ¿Cuál es el peso? Voy a poner algunos ejemplos en cuanto a peso, y quiero que podamos entender. Y si hay alguno de los ejemplos que yo pongo en esta hora con el que tú te identificas, es momento de que hoy tú no te lleves ese peso a tu casa. ¿Ok? Algo que pudiera ser peso es la falta de perdón. Y no necesariamente estamos pecando por no perdonar. ¿Estamos hasta aquí? Otra cosa que es peso a nuestra vida es el estrés. Eso es peso. Y una de las principales causas de muchas enfermedades actualmente se conoce como la enfermedad moderna. Otra cosa que pudiera ser peso, o que más bien es peso, es la tristeza. Hay gente que tiene tristeza crónica. ¿Por qué digo crónica? Porque con nada se les quita. O sea, tienen una tristeza tan grande que todo el tiempo se están autocompadeciendo. Y salió por ahí en Facebook una señora diciendo, haciéndose las víctimas. Entonces, eso también es peso. No necesariamente es pecado, pero sí es algo que está trayendo una carga a nuestra vida. Otra cosa que es peso, y van a decir, ay, ¿en serio, David? Es la mediocridad. El iniciar algo y no terminarlo. Eso también es peso. ¿Por qué? Porque si nos quedamos con la espinita de qué pasaría si hubiéramos concluido. Ok, estoy poniendo solamente ejemplos, no es de lo que les voy a hablar, pero sí me gustaría que ustedes pudieran identificar cuál es la diferencia entre peso y... Porque muchas de las veces las iglesias hablan tanto del pecado que la gente sí se cuida de pecar, pero también el que estén encima de ustedes con una ley o una estructura de cosas religiosas también es peso. Por ejemplo, y voy a poner un ejemplo dentro de las iglesias que también es peso. Si tú no vienes hoy a la iglesia te vas a morir. Eso es peso. ¿Sí me explico? Pues pues hoy tuvimos oración y tú no oraste, pues a ti no te van a responder lo que pediste. Eso es peso.
Suena exagerado, pero todo eso es un peso que durante mucho tiempo algunas iglesias han tomado en un modo religioso, en donde la gente, en lugar de sentirse libre, digan conmigo libre, se siente cargado. Se les hace bien difícil ser cristiano, se les hace bien complicado estar en una iglesia. Y de esto quiero hablarte el día de hoy. ¿Qué hacer ante esta nueva forma de vivir? Di conmigo, sentirme libre. ¿Estamos entendiendo? No podemos iniciar algo nuevo si no hemos soltado lo viejo. No podemos correr una carrera si estamos cargando un peso innecesario. Una vez escuché este ejemplo y a mí me encantó, donde dice que iban a competir dos corredores, y uno la noche anterior pues se va de parrandas, se emborracha, se desvela, no tuvo un descanso agradable, y así llega a correr. ¿Qué va a pasar con él? No va a rendir. A lo mejor va a llegar con sueño, va a llegar cansado. Y su competidor contrario, ese competidor durmió temprano, cenó ligero, se despertó temprano, se preparó, pero llega a la pista de carreras con unas botas de esas para subir una montaña, con una chamarra así pesadota, listo para correr. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Uno hizo las cosas mal, pero no llevaba el peso. El otro hizo las cosas bien, pero estaba cargado. Y al momento de correr, los dos iban a sufrir, o van a sufrir las consecuencias, tanto del que no hizo las cosas bien como el que iba cargado. Por eso es muy importante que podamos entender esta parte y la diferencia entre peso y pecado. Otro peso que las iglesias han puesto, y digo peso, es la parte de diezmar. ¿Por qué? Porque no les enseñan que esto no es un capricho de los pastores, sino es una reacción de nosotros como cristianos en amor y obediencia a Dios. Cuando nosotros logramos entender eso, nuestra perspectiva de dar va a cambiar por completo, porque cuando tú das por una obligación, ¿ves? Y llega el momento donde dices, ahora no quiero dar. ¿Sí me explico? Entonces, abriendo este panorama en cuanto a peso, yo quiero que podamos aprender tres cosas que durante estos días Dios ha estado hablando a mi corazón, especialmente para nosotros como iglesia, en donde Dios me mostraba que muchos de nosotros estamos cargando con este peso, y es necesario que podamos el día de hoy dejar el peso aquí, despojarnos. La palabra despojarnos significa quitar sin volver a tomar. Eso es despojar, quitar sin volver a tomar. Yo me voy a despojar de este chaleco. ¿Qué voy a tener que hacerlo? Y no volverlo a. ¿Por qué? Porque si yo lo tomo, no me estoy despojando. ¿Me explico? El despojarse es dar algo o dejar algo sin volverlo a, o volverlo a desear. ¿Ok? ¿Estamos listos para aprender? El peso y el pecado son dos cosas completamente diferentes, pero en un determinado momento pueden juntarse y producirnos la muerte lenta. Diga conmigo, lenta. El peso pudiera decir que está en aquel extremo y el pecado está allá, pero si yo voy cargado hacia este extremo donde estoy cargando peso, tarde que temprano va a ser tan fuerte que va a llegar un momento donde se me va a hacer bien fácil, porque me siento más ligero pecando que siguiendo las normas que me están pidiendo, porque se me está haciendo un peso que no puedo soportar. Por eso mucha gente en este tiempo de pandemia, de contingencia, de estar en casa, en lugar de aumentar su fe o desear estar en la iglesia, se les hizo más fácil ya no regresar. Entonces, tienen miedo, están cargados. Están cargados. Fíjense, hace unos días atrás con mi hermana fuimos a visitar a unos amigos, y ellos nos dicen, traigo mi cubrebocas porque nos estamos cuidando, y así todo de lejitos.
y me hacen un comentario y me dicen, es que yo no ando en la calle como tú andas todo el día, nosotros sí nos cuidamos. Miren, he oído a muchos cristianos tener mucho miedo de lo que está pasando. No con esto quiero decir que no sea real, claro que es real, tenemos que ser precavidos, pero esto no tiene que ser un peso en nuestras vidas. Yo por eso quiero hablarles de esto el día de hoy. A diferencia del pecado, el peso no tiene la necesidad de ser atractivo. El pecado es bien atractivo. El pecado es seductor. El pecado te va a ofrecer algo aparentemente bueno que va a llamar tu atención, que te va a inquietar a desear tenerlo, tomarlo o hacerlo. El peso no tiene la necesidad de ser así. El peso tampoco tiene que buscar su oportunidad para que tú lo lleves. Simple y sencillamente se sienta con paciencia y cuando menos te das cuenta ya lo estás cargando. Y saben que muchas de las veces es más fácil soltar un pecado que soltar el peso. Por eso yo quiero hablarte de esto y quiero enseñarte tres cosas referentes al peso, tres áreas de las cuales nos tenemos que despojar. ¿Estamos listos? La primera área es despojarnos del peso del hubiera. Digan conmigo, el peso del hubiera. El hubiera es referente a un momento en la escala del tiempo llamada pasado, pero que no existe, algo que imaginamos, pero nunca sucedió. ¿Qué hubiera pasado si me lo hubiera declarado? No lo hiciste. Deja de atormentarte. Ay, ¿qué hubiera pasado si no hubiera dejado ese trabajo? Si hubiera estudiado esto, si hubiera hecho aquello, si hubiera hecho lo otro. No lo hicimos. Dejemos de atormentarnos con ese peso, porque saben que muchas de las veces el tener el peso del que hubiera sucedido nos impide darnos cuenta del momento que estamos viviendo. Miren, en la Biblia a mí me encanta una de las historias más impresionantes de gente que conoció a Jesús, comió con Jesús, vivía con Jesús, Jesús los visitaba, llegaban a su casa, pero ellos tenían un peso sobre esta palabra hubiera. Abran su Biblia en Juan capítulo 11 versículo 21. Juan 11 21. ¿Cuál es el primer peso del que nos tenemos que despojar? A ver, dígalo fuerte. El hubiera. Capítulo 11, versículo 21. Cuando nosotros, como hijos de Dios, cargamos este peso cada día de nuestra vida cristiana, se convierte en un martirio. Hasta para los cristianos. Si hubiera orado más, si hubiera leído la Biblia más, si hubiera ido a la iglesia más, si hubiera, se nos convierte en un impedimento para escuchar la voz de Dios. Y este es el peor tormento que una persona puede tener, soñar, imaginar o desear con una acción que no existe. Este es el peor tormento que podemos tener. Diga conmigo, yo no tengo que vivir ahí. ¿Por qué no tenemos que vivir ahí? Porque es horrible estar en esa situación. Un ejemplo bíblico, y a mí me encanta, es San Juan capítulo 11 versículo 21. Dice, y Marta dijo, ¿a quién? ¿A quién? Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Marta, María y Lázaro conocían quién era Jesús, habían visto los milagros que Jesús hacía, pero Marta estaba tan encerrada cargando este peso del hubiera sobre sí
que dejó pasar lo que estaba sucediendo en el momento. Jesús no llegó cuando lo mandaron llamar, pero Jesús ya estaba allí con ella y no se dio cuenta, porque estaba enfrascada en ese hubiera, porque estaba envuelta en esa situación que no existe. Lázaro murió, sí. Jesús no llegó, sí, pero ya estaba ahí con ella. Y en lugar de agradecer que Jesús haya llegado, no en el momento que ella esperaba, no al momento que fue llamado, sino en el momento perfecto, porque Dios no se equivoca y Él va a llegar a nuestra vida, no cuando lo deseamos, no cuando lo queremos, sino cuando estamos preparados. No se dio cuenta. ¿Cuál fue el reclamo? Si hubieras estado ahí. Y a veces estamos así. Si hubiera. No fue. Empieza a producir que sea. Empieza a enfocarte. Empieza a hacerlo. Si te quedas en el hubiera, no te vas a dar cuenta de lo que realmente está sucediendo. Marta dijo: mi hermano murió. Si tú hubieras estado aquí, él no hubiera muerto. Y Jesús le dice: tu hermano va a resucitar. Y ella dice: sí, pero no ahora, porque no se daba cuenta de lo que estaba sucediendo en su vida. A veces nosotros queremos que Dios hubiera actuado cuando lo esperamos, pero Dios está actuando cuando estamos listos. Diga conmigo: tengo que estar listo. Tengo que quitarme ese peso, ese hubiera, porque ese hubiera nos va a impedir disfrutar el ahora. Jesús no llegó, pero estaba ahí. ¿Dónde estaba? ¿Estamos aprendiendo algo? Primer peso, el hubiera. ¿Cuántos hubieras hay en tu vida? Vivir en el hubiera causa ansiedad, estrés, depresión, dolor, pero cuando el hubiera se convierte en un sentimiento, se convierte de un sentimiento a un peso, es fatal. Primero se empieza por un sentimiento, si hubiera, pero después ese sentimiento se empieza a convertir en un peso. ¿Por qué? Porque estamos viendo la situación y porque no actuamos, empezamos a ver todas las consecuencias que pasan a nuestro alrededor y se empieza a convertir en un peso. Y ese peso nos va a causar ansiedad, estrés, dolor, fatiga, cansancio, tristeza, amargura. Y Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, habla sobre esto diciendo, búsquenlo, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Cuando estén ahí, díganme amén. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Digan conmigo: si yo deposito toda mi ansiedad sobre Dios, Él cuida de nosotros. El hubiera es letal. Amada iglesia, no carguemos con ese peso, porque si nosotros cargamos con ese peso, las consecuencias son terribles. Si durante muchos años hemos visto lo que hubiera sido posible al intentarlo, es momento de dejar ese hubiera a un lado y empezar a actuar. ¿Estamos? Segundo peso del cual tenemos que despojarnos es el peso del afán. Diga conmigo: el peso del afán. Este es otro peso que es muy común dentro de la iglesia: la obsesión por ser, hacer, tener lo que los demás tienen impide que podamos ver lo que nosotros poseemos. Es momento de dejar de afanarnos. Diga conmigo: no tengo que afanarme
por lo que no tengo. Tengo que disfrutar lo que ya tengo. ¿Qué tienes en tu vida? ¿Qué Dios te ha dado de valor? ¿Qué Dios te ha dado que no tiene nadie más, que te dio a ti solamente, pero que no te has dado cuenta que existe por estar afanado por alcanzar lo que no tienes? Miren, en ocasiones muchas personas mueren intentando lograr lo que tiene alguien más sin disfrutar lo que ya pueden tener. Entonces, este es otro peso muy, muy destructivo. El afán produce algo llamado descontento. Diga conmigo, descontento. ¿Qué es el descontento? Hoy tengo esta ropa, pero como yo quiero la que tenía Uziel, yo no estoy contento con la ropa que yo tengo, porque la ropa que yo tengo no es la ropa que tiene Uziel. El celular que yo tengo no es el celular que tiene fulanito, por lo tanto mi celular no me funciona, y fue un sacrificio que tu papá, que tu mamá o que tú mismo hiciste para lograr tenerlo. Es que ¿por qué la gente mala le va bien y a mí no? Y nos va mejor que a ellos porque tenemos a Dios en nuestra vida, y nos afanamos por querer lograr o alcanzar lo que los demás tienen y no disfrutamos lo que tenemos. O sea, no estamos contentos. Había una imagen en Facebook que a mí me gustaba mucho, en donde sale, está un señor con un carro muy bonito, está otro con una moto, está otro con una bici, está otro caminando, y el que está con la moto ve al del carro y dice: ¿cómo me gustaría tener un carro como ese? El que va en la bici ve al de la moto y dice: ¿cómo me gustaría tener una moto como esa? El que va caminando ve al de la bici y dice: ¿cómo me gustaría tener una bici como esa? Y hay un señor sentado que no tiene pies y ve al que va caminando y dice: ¿cómo me gustaría tener pies? Entonces, a veces no nos damos cuenta de lo que poseemos y estamos en descontento con eso por afanarnos por algo que no tenemos. Es importante que podamos aprender a disfrutar y contentarnos con lo que hoy poseemos. Di conmigo: el afán lo tengo que quitar de mi vida. ¿Cuántas veces te has afanado por algo? ¿Cuántas veces el afán ha producido descontento en tu vida? Y esto me llegó a pasar a mí muchas veces como músico. Yo veía a otros músicos que tenían su equipo así impresionante, bien bonitos, y yo no traía mi equipo tan impresionante, pero yo los veía y yo decía: ay, cómo quisiera una guitarra así, ay, cómo quisiera una pedalera así, ay, cómo quisiera un ampli así. Y cuando tocábamos, los que traían su equipo así padre decían: cómo quisiera tocar como tú. Entonces yo empecé a entender que tenía que disfrutar lo que yo poseía en mis manos, lo que ya tenía, lo que ya me había costado esfuerzo, y ahora era la recompensa de ese esfuerzo, y no afanarme por lo que está muy lejos de alcanzar. Miren, cada cosa que nosotros logramos poseer ya nos costó. Digan conmigo: nos costó algo muy caro. ¿Y saben qué es eso? El tiempo y la vida. Para que pudiéramos tener una playera, un pantalón, unos zapatos, tuvimos que invertir tiempo, tuvimos que invertir horas de nuestra vida, y digamos, para comprar este saco quizá trabajé una semana y me lo gasté en 2 minutos. Ya nos costó. Dejemos de afanarnos por lo que no tenemos. Jesús lo dijo de esta manera abran su Biblia en San Juan capítulo 6 versículo 34. ¿Cuál fue el primer peso? El hubiera. El segundo, el peso del afán. Jesús lo dijo así, de esta manera, en San Juan capítulo 6 versículo 34. ¿Ya están ahí?
Perdón, no es San Juan. Es Mateo capítulo 6 versículo 34. Mateo 6, 34. ¿Listos? Jesús dijo: así que no os afanéis por el día de mañana. Basta cada día su propio afán. Vamos a leerlo. ¿Ya están ahí? Mateo capítulo 6, 34. Vamos a leerlo juntos en voz alta. Así que, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio. ¿Puedes leerlo en tu versión, por favor? Con lo que hoy tenemos que alcanzar y lograr es más que suficiente. Mañana no sabemos si viviremos. Nadie tiene la vida comprada. No te afanes por lo que vas a hacer mañana. Di conmigo: mi afán tiene que ser por ser excelente el día de hoy. Como decía Fox. Quiero imaginar que Jesús les hizo esta referencia por ver la preocupación del pueblo en lo terrenal, que dejaban pasar por alto lo espiritual. Estaban tan afanados por cumplir las normas, por cumplir los requisitos que las grandes potencias religiosas del momento les ponían, que caían en un afán de legalismo. Digan conmigo: el legalismo no conoce la razón. La gente legalista no entiende la razón de lo que está pasando. Entonces, cuando Jesús se presenta y empieza a hacer milagros y empieza a sanar enfermos y empieza a mostrarles el verdadero fin del evangelio de Cristo, ellos no lo pudieron entender porque estaban más afanados porque la gente les obedeciera, porque la gente estuviera sometida a lo que ellos decían para poderlos controlar. Y saben que la gente, los sacerdotes, los sumos sacerdotes, los principales de las sinagogas, estaban afanados por tener el control de la sociedad, y la sociedad estaba afanada por no perder su lugar, que dejaban pasar por desapercibido lo que estaba sucediendo. Digan conmigo: si yo me afano, jamás seré feliz. Siempre va a haber falta de contentamiento. El afán te impide disfrutar de lo que ahora posees. Despójate de eso. No cargues más con el afán en tu vida. No te estés desgastando por algo que no has alcanzado. Miren, cuando mi hermana entró a la secundaria, mi papá tuvo que empezar a trabajar y él era comerciante. Entonces a nosotros nos sorprendía porque mi papá salía a trabajar 2 o 3 horas al día y ganaba muchísimo. Y nosotros veíamos como otra gente que tenía un negocio, que era comerciante, pasaba horas en su negocio, muy temprano. Nosotros teníamos tiempo para disfrutar de mi papá y él todavía se iba a trabajar, y cuando regresaba con mucho dinero. Entonces una vez alguien le preguntó: ¿cuál es tu secreto? Y él dijo: yo cada que salgo a trabajar solo le digo a Dios: dame lo que tienes para mí este día. No te afanes por lo que no vayas a poder alcanzar. Empieza a disfrutar lo que ya posees. Tercer peso, y este es uno de los más fuertes: incredulidad. Digan conmigo: incredulidad. La incredulidad no es la falta de fe. Quiero que entendamos esto. La incredulidad no es falta de, es una fe mal depositada.
Eso es la incredulidad. Digan conmigo, todos tenemos la misma medida de fe, pero no todos la depositamos en el lugar correcto. Eso es la falta de fe, eso es incredulidad. Y muchas de las veces en la iglesia cristiana este peso gobierna tanto la vida de la mayoría de los cristianos. La incredulidad. Y no es porque no tengan fe, sí tienen fe, pero la están depositando en algo que no es Dios. Hebreos capítulo 11 versículo 6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Búsquenlo para que lo leamos juntos. Hebreos capítulo 11 versículo 6. La incredulidad es una herramienta que el diablo utiliza de forma muy sutil y certera desde el principio de los tiempos. ¿Dónde empezó esto? Con Adán y Eva. Adán y Eva creían en Dios, tenían fe en lo que Dios decía, pero llegó el diablo y les hizo cambiar esa fe. Dios les dijo, no coman de ese árbol porque van a morir. ¿Le creyeron a Dios? Sí, tenían fe. Pero después llega el diablo y les dice, si tú comes de ese árbol vas a ser igual a Dios. Dios te está mintiendo. Y ellos cambiaron su fe. No dejaron de creer. ¿Estamos entendiendo? Solamente cambiaron su. Ya no creyeron lo que Dios dijo, pero sí creyeron lo que el diablo les dijo. ¿Estamos entendiendo esto? Llegamos a la iglesia y decimos, pastor, tengo un problema. Y el pastor te dice, vamos a orar para que Dios lo solucione. Y tú sí oras, creyendo que Dios va a solucionarlo. Pero de repente llegas a tu casa y te das cuenta que el problema empeoró. Y entonces lo que venías de creer de una oración que hicieron cuando estabas en consejería con el pastor, llegas a tu casa y esa fe que tenías depositada, que te fortaleció, va a ser la misma fe que te va a hacer decaer cuando empiezas a ver la situación y le crees más a la situación que a Dios. ¿Estamos entendiendo? Hebreos capítulo 11 versículo 6. ¿Listos? Vamos a leerlo fuerte. Pero sin que el que se acerca a Dios crea que y que es galardonador de los que está hablando, dice sin fe. No quiere decir que no tienes fe. La fe en Dios. Sin la fe en Dios es imposible agradarle. ¿Por qué? Porque es necesario que yo crea, di conmigo, yo crea que soy merecedor de lo que Él tiene para mí. ¿Que soy qué? Merecedor. Miren, esto pasa muy común con los hijos. Cuando nos portamos mal con nuestros papás o hacemos algo que nos desagrada, creemos que ya no merecemos lo que ellos pueden darnos. ¿Sí estamos entendiendo? Y entonces nos portamos mal, mañana, llega la hora de la comida y dicen, ya no quiero comer. Como si estuvieran, como si ya no merecieran ese plato de comida. Entonces yo quiero que entendamos que la incredulidad es uno de los enemigos más grandes de los cristianos. Es un peso que nos va consumiendo. ¿Cuántas veces hemos sido incrédulos? ¿Qué quedamos que era incredulidad? Depositar mal nuestra fe. ¿Alguna vez hemos invertido en algo que realmente no valió la pena? Vemos una oferta ahí en Mercado Libre y dice, a mí me pasó con un cable en una aplicación que se llama Wish. Yo nunca la había visto. Me dijeron, no, aquí hay cosas muy buenas, hay ofertas, hay cosas que salen gratis. Y dije, pues la voy a descargar. Y vi que decía, un cable con valor de 100 pesos, paga solo 5 del envío y es gratis. Uy, yo pagué los 5 pesos. Yo esperaba un cable, ¿no? Pues yo vi las características
y esperaba un cable. Tenía fe en ese cable. Ay, fe en el cable, claro. O sea, creía que me iba a llegar lo que decía en la publicidad. Me va llegando un cable que no costaba ni 5 pesos. ¿Tenía fe? Mal depositado. Entonces, otro ejemplo de incredulidad. Lean conmigo en Marcos 9:24. Ya estoy terminando. Marcos capítulo 9, versículo 24. ¿Estamos listos? Es la historia de un padre que tenía un hijo que estaba endemoniado y lo llevó a los discípulos de Jesús, y entonces pues no pudieron ayudarlo, pero se acerca a Jesús, dialoga con él, y Jesús en el versículo 23, vamos a leer 23 y 24, Marcos 9, 23, 24. Y Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, ¿qué dijo? Creo. Ayuda. Otra vez. Creo. Ayuda mi incredulidad. O sea, a ver, ¿crees? Pero al mismo tiempo dices que eres incrédulo. No está contradiciéndose el Señor. O sea, el Señor está diciendo: yo creo lo que está pasando en mi vida, yo creo la situación que está viviendo mi hijo, yo creo que está siendo atormentado, pero tengo incredulidad en que tú puedes ayudarlo, ayúdame. No estaba diciendo: no tengo fe, soy incrédulo, o sea, no te creo, no creo nada. Sí estaba creyendo, pero él estaba creyendo a la situación que estaba viviendo, que estaba pasando, la situación que estaba sobre su vida. En ocasiones estamos así, creemos más a las situaciones que estamos viviendo. 3 pesos de los que nos tenemos que despojar: el hubiera, el afán. Ok, ya vimos 3 cosas. Ok, ya vimos 3 áreas del peso en las que nos tenemos que. Ahora la pregunta es: ¿cómo? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque ya te enseñé cuáles son 3 áreas. Y yo creo que lo que yo viví al estar preparando este estudio, lo que Dios habló a mi corazón, lo está hablando a tu corazón. Las áreas que yo sé que tenía como un hubiera, las áreas que yo tenía como un afán, las áreas que yo tenía de incredulidad, Dios trató conmigo. Y sé que tú puedes estar pensando en este momento cuáles son tus hubieras, cuáles son tus afanes, cuáles son tus áreas de incredulidad. Estoy convencido de eso, pero aquí la respuesta es cómo. Y Dios me mostró una palabra impresionante que nos es necesario como iglesia cristiana para despojarnos de todo este peso, porque si nosotros englobamos todo lo que cabe dentro del hubiera, nos vamos a dar cuenta que hay un montón de situaciones que diariamente vivimos. Nos enfocamos en el afán, también nos vamos a dar cuenta que el afán engloba un montón de males que están sobre nuestra vida por estarnos afanando. Y si hablamos de la incredulidad, pues ni se diga. En algo. Miren, hay gente que le tiene más fe a los chismes, a las noticias, a lo que dice Facebook, lo que dice el vecino de un amigo. ¿Sí me estoy explicando? Que a lo que dice la Biblia. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo? ¿Cuál es el secreto para esto? Una sola palabra es muy necesaria y nos es necesaria como iglesia, no solo como iglesia AMI, sino como iglesia cristiana alrededor del mundo. Digan conmigo: arrepentimiento. ¿Cómo me despojo de este peso? Con el arrepentimiento. Si tú abriste tu corazón a Jesús, pudiéramos decir: nací de nuevo. Mis pecados fueron, me arrepentí de las cosas malas que hice, pero
pero a veces no nos arrepentimos del peso que venimos cargando. Mateo capítulo 3 versículo 8. Y con esto quiero terminar. Mateo capítulo 3 versículo 8. ¿Cómo sé que me he arrepentido? ¿Alguna vez te has preguntado eso? Oye, es que yo abrí mi corazón a Jesús, y cuando lo abrí le dije: Dios, yo me arrepiento de todos mis pecados, yo me arrepiento de todo lo malo que he hecho, pero ya oré, ya se lo externé a Dios. Ahora que me estás diciendo que para despojarme de este peso también tengo que arrepentirme, ¿cómo sé que me arrepentí? Que tu vida cambió, porque ahora te sientes feliz, porque ahora hay esperanza en tu vida de saber que si le fallas a Dios, Él te perdona. ¿Cómo sabemos que estamos arrepentidos? Por eso quiero que leamos Mateo capítulo 3 versículo 8. Léalo conmigo fuerte. 1, 2, 3. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Ponte de pie conmigo. Señor, yo te pedí perdón por mis pecados. Señor, yo te estoy pidiendo perdón en esta hora por los afanes de mi vida. Me estoy arrepintiendo. ¿Qué sigue? Hacer frutos. ¿Cuáles son esos frutos? Ok, yo pido perdón por los hubiera que tenía. Entonces el fruto digno de ese arrepentimiento es no volver a caer ahí. Yo le pedí perdón a Dios por afanarme, porque en ocasiones cambié el estar en la iglesia por irme a un trabajo el día domingo, porque era un dinerito extra, y ese dinerito extra, como está la situación, me ha caído bien. Pero yo me arrepiento. Tenemos que hacer frutos de ese arrepentimiento. Yo me estoy arrepintiendo de ser incrédulo, de ya no creerle a Dios, de tener una fe mal depositada. Pues es momento de hacer frutos dignos de arrepentimiento, porque así es la única manera en que nos vamos a poder despojar de ese peso. ¿Qué hubieras hay en tu vida? ¿Qué afanes hay en tu vida? ¿En dónde has enfocado tu fe? Es momento de... Te voy a regalar unos segunditos para que hables con Dios. Vea ese arrepentimiento en esta tarde. Este es un momento entre tú y Dios. Esto es personal.